Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Es martes, es 29 de abril de 2025, el día después del apagón, que va a, seguro, concentrar casi toda nuestra tertulia con nuestros jóvenes políticos, a quienes ya doy la bienvenida. Miguel Rodrigo, presidente del Partido Popular de Nuevas Generaciones en la provincia de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Piquer, de Aragón Teruel Existe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Óscar Jimeno, de Vox. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Antes de entrar en materia, y obviamente, igual lo repito más de una vez, en el momento que realizamos este programa es la información que tenemos, esto puede cambiar. Pero antes de entrar en materia, a mí me interesa mucho saber en qué momento, dónde estabais, cómo recibisteis esta noticia del apagón y qué fue lo primero que pensasteis. ¿Dónde os cogió, Miguel? Pues a mí personalmente me cogió en el trabajo y sinceramente pensaba que era algo pues temporal, que era algo del edificio, algo de la planta en la que estaba y eso del edificio, pero no pensé que iba a tener tanta repercusión, que luego ibas sabiendo, hemos estado comentando antes, pensabas que era tu ciudad, luego la comunidad, luego el país, luego otros países de Europa, y al final fue un problema más grave de lo que pensábamos. Mucho más grave. Al principio es lógico pensar, bueno, el edificio, bajas a la calle, todo el mundo a la calle, claro. No, esto, pero al principio piensas en una estación eléctrica que ha podido ocurrir, que ocurre, y no piensas, luego te dicen, no, a mí me dijeron en Alcañiz, no, el sur de Europa, y claro, ya empiezas a pensar que esto es algo muy, muy serio, muy grave. ¿Tú, David? Pues yo estaba en Teruel y me pilló justo saliendo de una reunión tomando un café, entonces ya no pudimos pagar el café y luego cogí el coche y me venía hacia Zaragoza y pues escuchando la radio ya me iba enterando, ¿no? O sea que me pilló en la carretera completamente, ya llegué cuando no había semáforos a Zaragoza, así que fue un poco también ir enterándote poco a poco, pero claro, nadie lo sabía y los propios periodistas se notaba que les iban ya diciendo cada 2 minutos la última hora. Pero ¿no? Qué importante la radio, ¿eh? Ayer, tanto en los coches, obviamente, como esos transistores a pilas que se agotaron en algunos sitios. ¿Y tú dónde te pilló? A mí me pilló conduciendo. Iba ahí con el coche y empiezo a ver los semáforos y digo, bueno, típica obra de semáforos de cambio, luego que me extrañaba que no había ningún guardia ni policía local dirigiendo el tráfico, digo, bueno, que fue bastante fluido para el caos que se podría haber generado. Sí, lo que comprobé yo también, que la gente, los coches, los peatones se comportaban muy bien, nadie se puso nervioso, ¿no? Y menos mal. Y menos mal, exacto. Bueno, por cierto, porque esto dependía de... Yo no sé qué porcentaje, había gente que aún podía llamar. Yo lo pude comprobar, yo no podía llamar, no recibía, o si me venía una llamada me venía después el buzón, en vuestro caso, porque esto sí que fue un poco sorprendente. Había personas que aún podían hacer llamadas. Yo en mi caso incomunicado hasta la hora de comer, y a la hora de comer un par de llamadas así, luego toda la tarde hasta que volvió la luz, ya sin cobertura ni nada. Decían que era de las compañías de telefonía, luego que no, pero bueno, yo incomunicado, vamos. Incomunicado, ¿no? Sí, prácticamente, sí. Bueno, yo no, en mi caso no pude llamar hasta las 8 de la tarde. Y eso que la luz, en mi caso, volvió a las 5:30. Yo a ratos, o sea, era como que me entraba cobertura un momento, me entraba un mensaje, lo mandaba y ya no llegaba, y luego se mandaba a las 2 horas, o sea que fue un poco toda la tarde yendo y viniendo hasta las 10 de la noche, que no fue ya estable, vamos. Yo era dependiendo de las zonas, yo salía a dar un paseo. Sí. Y según pasaba una calle, me funcionaban los datos, me funcionaban todo muy bien. Iba a otra, no me funcionaba nada, digo, algo está pasando muy raro. Y luego ya desconexión total, no iba ni satélite ni nada. Claro, Imposible. es que hablamos de la luz, pero hablamos de las comunicaciones por teléfonos móviles, de internet, todo lo que nos supone volver ayer durante unas horas al siglo XIX. Ya no quiero decir la Edad Media, pero al siglo XIX desde luego. Y ese gesto, que yo no sé si vosotros ayer, ese gesto de encender, llegar a casa y encender el interruptor, ay, si no hay luz, ese gesto absolutamente normal, y todos empezamos a preocuparnos de cuánto aguanta la comida en un congelador, de cosas que evidentemente a diario no les prestamos ninguna atención. Antes de entrar ya en materia, como nos gusta, además con debate y con polémica, por último, el kit de supervivencia que teníais. Pues claro, este es el nuevo kit de supervivencia. Yo pilas sí que tenía, gracias a Dios, sí. Powerbank, que también una de las cosas que primero pensé es la batería del móvil. Dije, ¿también? Porque cuando vuelva habrá que comunicarse de alguna manera. Y la verdad es que poco más tenía yo, sinceramente. ¿Dinero en efectivo? Poco. 5 o 10 eurillos porque suelo pagar con el móvil, pero poco. Yo efectivo sí, porque tenía en un cajón en casa y
también una batería portátil, pero de ir a festivales, que también es un festival de supervivencia aquello, Sí. entonces, pero no tenía ni pilas, ni la radio, Ni el ya transistor. digo, ahora tengo que ir a comprar el camping gas y ya lo que haga falta. Ah, el camping gas también. Claro, Hay claro. gente que sacó el camping gas para cocinar. Yo creo que la mayoría de la gente comimos en frío y ya está. Lo que se pudo. Yo solo tenía las pilas, de hecho fui a dar una vuelta y pude sacar dinero porque sí que iba algún cajero. iba algún cajero. Sí, sí. Dije, bueno, voy a aprovechar, no vaya a ser. No sé, voy a hacer caso al kit de supervivencia. Pero poco más. Uno de tenía. los grandes problemas es que, evidentemente, las radios funcionaban, pero nadie sabía qué estaba pasando. Y la incertidumbre es el peor estado en el que se puede encontrar el ser humano. No sabíamos qué pasaba, por qué pasaba y cuánto iba a durar. De ahí que mucha gente fuera a los supermercados para abastecerse rápidamente de todo lo que podían. Como he dicho que lo iba a repetir, en el momento que estamos realizando este programa, Pedro Sánchez acaba de comparecer y también Red Eléctrica Española. Por resumir, y ahora entráis por donde queráis. Lo que ha dicho el presidente del gobierno ha sido, y lo ha repetido 2 veces, aparte de decir que todo estaba funcionando ya casi con normalidad, que van a pedir responsabilidades a los operadores privados. Y subrayo lo de operadores privados. En cuanto a las causas, aunque Red Eléctrica ha apuntado 2 cosas hoy. Primero, que descartaban un ciberataque en su centro de control, y el presidente ha dicho: me parece bien, pero nosotros vamos a pedir al Centro Criptológico Nacional, ha vuelto a decir que no descarta ninguna hipótesis, y Red Eléctrica ha dicho que en un estudio preliminar se podría deber a una desconexión masiva de plantas solares. Así que, por donde queráis. Pues yo lo primero que querría decir es que, pese a este apagón y esta situación excepcional, yo creo que por parte de las comunidades autónomas y por parte de los ayuntamientos se reaccionó bastante rápido. Se sacaron rápidamente policías aquí en Zaragoza, se desplegaron todos los dispositivos que había, y en Aragón seguimos en nivel 2 porque las eléctricas han dicho que no tienen certeza de que no vaya a pasar. Dicho esto, yo creo que Sánchez es una más de las que hace. Gracias a Dios ha dado información de una vez, porque se pegó 6 horas sin comparecer el presidente de nuestro país y teniendo en vilo a toda la ciudadanía, que hay que también destacar la actitud ejemplar que tuvieron en todas las partes de España. Yo, por ejemplo, me crucé con gente llevando el tráfico cuando aún todavía no se había desplegado. Y gracias a que tenemos civismo y sabemos comportarnos, pero estábamos sin información, sin saber lo que ha pasado. Ayer por la noche no sabíamos y hoy sale diciendo que hay que tomar responsabilidades contra los agentes privados, siendo que creo que nos lo has comentado tú, que tenía el mayor porcentaje de Red Eléctrica España lo tiene el gobierno. Entonces no sé si va a ir también contra Red Eléctrica España, que es contra el mismo. Es decir, si es privado o no. Efectivamente. Entonces yo creo que es un poco, otra vez te quedas en vilo y decir, bueno, ¿y esto qué significa, no? Eso, así resumiría yo lo que ha hecho Sánchez ahora con esta información. David, ¿qué piensas? Sí, yo creo que Red Eléctrica además es cotitular. Las empresas distribuidoras creo que son, o sea, Endesa, Iberdrola, etcétera, Sí, junto sí. con el gobierno, de aquello, ¿no? De cuando tuvimos que liberalizar el sector, Exacto. el sector de la luz en los 90. Pero bueno, yo aquí hay una cosa que creo que es bastante evidente, ¿no? Red Eléctrica busca unas responsabilidades y da unas explicaciones, que parece ser que además hablan de un primer evento que se controla, luego un segundo y medio después. Hablan de un evento en el suroeste. Sí, y luego un segundo que ese se controla. Luego un Exacto, segundo eso. al segundo, a los 3 segundos, es decir, a la nada, que ese no consigue controlar. Con lo cual, yo Los creo que famosos 5 segundos, ¿no? Que dice Sánchez. incluso cuando... Yo creo que es una cuestión tan técnica que Sí, sí, nos sí. explicará muy bien, nos va a costar entender, porque es una cuestión que si no eres ingeniero eléctrico nos va a costar a todos los mortales, ¿no? Y bueno, yo entonces entiendo que Red Eléctrica lo busque ahí, busque tampoco no generar esa posible alarma del ciberataque, también por interés de una empresa, porque aunque tenga participación del Estado, es una empresa privada, Sí. con lo cual también les interesa tener esa buena imagen. Red Eléctrica, que tampoco tiene buena imagen porque tiene casos de líneas eléctricas judicializadas aquí en Aragón Sí. que han empezado a construir de forma ilegal. Sí, sí, sí. Con lo cual no son unos santos, ¿no? Y entiendo también al mismo tiempo que no descartemos todavía ninguna hipótesis, porque y creo que en ese sentido es muy pronto todavía para saber lo que ha podido pasar de momento, y seguramente a lo mejor ni lo sepamos porque con la excusa de la seguridad nacional nos lo taparán. Eso es lo que no me parece bien. Y yo creo que al final el problema es de un sistema que está semi privatizado, que siempre ha priorizado los beneficios y la especulación frente al bienestar ciudadano, y al final estamos todos sin información y ayer todo el día sin luz, ¿no? Óscar. A mí lo que me gustaría saber es la excusa que va a utilizar Pedro Sánchez para decir que nada es culpa suya y es culpa de los demás. Nosotros llevamos de 2021 avisando que podría haber un apagón a nivel nacional y nos dijeron que eso eran bulos, era alarmismo. Ayer Pedro Sánchez
seguro lo intentaría tapar, que de hemeroteca con Pedro Sánchez podemos sacar una barbaridad. Y con Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española. El señor Rufián empezó a borrar tweets, por supuesto en contra nuestra, no, nada nuevo, pero la hemeroteca sigue ahí, la gente las capturas las lleva espectacular, es una cosa increíble. Y me gustaría saber cómo va a intentar tomar al pueblo por tonto y decir, no, culpa de este, pero mía nunca es nada. Es lo que yo quiero saber que va a hacer Pedro Sánchez. ¿Va a dimitir por decir que no podría pasar, que era imposible, que era puro alarmismo? ¿Va a echar la culpa a la ultraderecha? ¿A quién va a echar ahora la culpa? Es una cosa que yo me gustaría saber y de verdad me gustaría que fuesen de frente y dijesen, venga, vamos a dimitir, vamos a convocar elecciones, porque hemos dicho que esto no podía pasar, y ha pasado. Pero bueno, Pedro Sánchez, ya sabemos cómo es, aguantará, y luego ya vemos qué pasa. Claro, cuando nos han dicho por activa y por pasiva, y Beatriz Corredor, antigua ministra socialista, presidenta eléctrica española, lo hemos visto todos hoy, entre ayer y hoy, el recordatorio de esa entrevista que le realizaban, donde aseguraba que estábamos ante uno de los mejores sistemas del mundo, que el apagón era imposible. También Sánchez, en una comparecencia más antigua, decía esto es conspiranoico, creen que va a haber un apocalipsis, jamás va a pasar. Hoy Sánchez dice, vamos a tomar las medidas para reformar todo esto para que no vuelva a ocurrir. Claro, ¿qué grado de credibilidad tenemos que tener cuando ya nos dijeron que no iba a pasar y ha ocurrido? Y no ha ocurrido en Alemania y no ha ocurrido en Italia, que al principio se quería extender, ha ocurrido en la península ibérica, Portugal, porque está interconectada también con España y depende energéticamente de España. ¿Qué pensáis de esa credibilidad del gobierno? Yo creo que la credibilidad del gobierno, esto es como la gota con el mal vaso, pero yo creo que se perdió hace tiempo con muchas cosas que nos dijeron que iban a suceder y al final no han sucedido. Yo, por si no se sabe este dato, pero la que ahora es presidenta de Red Eléctrica España, Beatriz Corredor, no tiene experiencia laboral en temas energéticos, fue ministra, me parece, tampoco lo sé seguro. De vivienda, no tiene experiencia en esto, materia energética. Y ayer la presidenta de ella, Beatriz Corredor, no salió tampoco a explicar nada. Ahora la chacana, que es una falta de preparación de un puesto tan importante, que cobra al año 546.000 euros y fue colocada en 2021 por Pedro Sánchez. Entonces, eso dice bastante de la credibilidad de Pedro Sánchez, que pues, si tienes a una presidenta del Red Eléctrica Española que no tiene ni formación en un ámbito tan importante como es el energético y que es vital, o sea, es esencial porque condiciona la vida de la gente, es decir, el transporte, las comunicaciones, el poder comer, todo. Entonces yo creo que ahí está la credibilidad de Sánchez en este tipo de cosas. Yo es que, bueno, creo que para empezar es evidente que el sistema eléctrico español siempre ha sido captivo de los grandes partidos en España, siempre ha habido colocados, ¿no?, de grandes acciones y también en las eléctricas enchufados dicho, y bueno, igual es que había demasiados. Y no hace falta enchufados. Que nos vayamos en Madrid, ¿no? Aquí Forestalia tiene a sueldo a gente de todos los partidos políticos aragoneses. Menos de Teruel existe. Todos los demás, todos están untados. Con lo cual, no me sorprende nada estos fallos. Y yo aquí creo que al final, un poquito lo que decía Pedro Sánchez, lo que dice Red Eléctrica, lo que dicen siempre los grandes poderes fácticos, que nunca hay ningún problema por su parte, ¿no? Porque siempre hay esa prepotencia, la ¿no? asunción de responsabilidad. Óscar Puente diciendo que vimos el mejor momento del tren cuando en Teruel no tenemos tren. Pedro Sánchez diciendo que no podía pasar cuando puede pasar. Y esto es una cuestión que... O el señor Azcón diciendo que vimos el mejor momento económico cuando ni un joven se puede comprar una vivienda en esta comunidad autónoma. Son un poquito contradicciones que tienen, porque claro, tú quieres vender tu mensaje y al final hay que ser populista y aquí todos son populistas y acusan a los demás de ser populista, ¿no? Y yo creo que al final lo que ha ocurrido y por lo que estamos sabiendo de este suceso a nivel técnico, lo que parece ser es que está derivado de una falta de planificación en el sistema eléctrico gravísima, que nosotros llevamos denunciando muchísimo tiempo en vinculación al exceso de renovables que se están instalando en el medio rural sin ningún tipo de ordenación ni planificación, porque cuando no tienes esa planificación y todo tu sistema depende de las renovables y este sistema no está preparado para asumir esas renovables, tenemos un problema. Y esto es lo que pasa cuando se deja las cuestiones del comer al mercado, a la especulación y a los especuladores a los que no les importa para nada lo bien que nos vaya o lo mal que nos vaya. Yo lo que también querría saber es, que para mí es lo más importante, ¿quién va a pagar los daños ocasionados? Aquí vemos solo un apagón, pero no se ve lo que hay detrás. Cientos de empresas que tienen que cerrar, cientos de empresas que han perdido todo su producto. ¿Y quién lo va a pagar eso? Lo va a pagar el pueblo, porque por supuesto el señor Sánchez no va a hacer ni el mínimo esfuerzo, como hemos visto en La Palma, hemos visto en La Dana. Y siendo Pedro Sánchez, lo peor siempre está por llegar. Entonces veremos con otra cosa que vaya a pasar.
Entonces el pueblo, como siempre, está vendido con este señor. Es una cosa triste, la verdad, porque un presidente tendría que velar por la seguridad del pueblo y por sus ciudadanos, pero con este señor al poder no llegamos a ningún lado, la verdad. Miguel, yo quería sacar un tema. Yo creo que a raíz de este apagón a todo el mundo se le ha venido el debate el tema de la soberanía energética. Yo creo que esto ha salido a debate sobre qué pasa, que tenemos que comprar la energía a Rusia, no tenemos nosotros. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Aragón sí que se está haciendo de manera adecuada porque somos referentes en renovables a nivel español. Creo que el 13% más o menos de todo lo que produce el país viene de Aragón y exportamos el 56%, me parece, de todo lo que generamos. Estos datos son importantes porque el hecho de que estos dos datos hace que el objetivo de Aragón sea que todo lo que consumamos lo podamos gastar, porque ese gasto no viene solo de la ciudadanía, sino que vendría de empresas que se instalen en Aragón a consumir esa energía y daría riqueza. Entonces, en ese debate sobre la soberanía es lo que yo quería plantear sobre que en España hay que poner más renovables, hay que coger las reservas que tenemos del tema de uranio, por ejemplo, con las energías nucleares y el con mix energético. Pues efectivamente. Que va a volver ese debate. Bueno, nunca ha muerto, pero ahora más que nunca. Yo creo que es algo que a raíz de este apagón habría que plantearse y modificar o no el tema del plan energético español. Sobre todo si se confirma, además, lo que ha dicho Red Eléctrica, que sería una desconexión masiva de plantas solares. Yo he estado leyendo y me parecía curioso porque también, ¿no?, a raíz del tema nuclear, que los primeros cierres están planteados para el 27, creo que es Almaraz, ¿no? La primera Almaraz, que tiene que cerrar en el 27, que en realidad la nuclear, ahora mismo que estamos hablando, un día después, sigue sin estar en marcha. O sea, la nuclear sigue sin aportar a la red eléctrica y se le presume a la nuclear unas cualidades de flexibilidad que no tiene, que al contrario es muy rígida. ¿Cuál es el problema que las tenemos? Hidroeléctricas, perdona, sí que son las primeras, son las primeras que arrancan, sí, pero las nucleares no. Tardan mucho y por temas de seguridad, lógicamente, con lo cual esa seguramente no sea la solución, ¿no? Yo también he estado leyendo que parece ser con el tema este de la sincronía, que sí que lo hacen las de turbinas, pero no lo hacen las renovables, hay una especie de adaptadores que tú puedes poner en las subestaciones, lo llamo así, no sé si se llama así. Sí. Que eso no se ha puesto. ¿Por qué? Porque no se ha planificado que ayer tuviésemos una generación renovable de más del 80% en el momento que pasa, que es un éxito como país en descarbonización. Pero un día de mucho sol. Es un éxito, pero al mismo tiempo no has estado preparado para ello. Si tú asumes, porque se ha vendido que las renovables son más baratas, pero ¿qué pasa? Si introduces estos elementos en las subestaciones que encarecen el precio, ya no son más baratas, con lo cual ya no me puedes vender ese mantra. Que me asuman las renovables por otras cuestiones que yo creo que son importantes. Por ejemplo, en autoconsumo. Quien tenía placas ahí en su casa tenía luz. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Y las ayudas al autoconsumo local están paralizadas y no se dan más. Y son muy difíciles que la gente llegue a ellas. Y ese es el verdadero problema del sistema eléctrico español. Bueno, aquí estamos de acuerdo en que tenemos que ser soberanos en nuestra propia energía. Yo creo que aquí, cuando he estado aquí sentado, lo he dicho, si no ha sido el 90% de las veces, el 80%. Y me alegro de que estemos de acuerdo que tenemos que tener un plan para ser soberanos en nuestra propia energía, porque lo que pasó ayer no tiene que volver a pasar. Tenemos que hacer un plan para que esa situación sea lo más casual posible y que si tiene que ocurra en 10 años, no ocurra de manera continuada. Porque ¿a dónde vamos a llegar? A Venezuela, a Cuba, a países como Puerto Rico, que es el día a día. No, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que hacer un plan energético nacional seguro y fuerte, sobre todo fuerte, y que abarate los costes al ciudadano, porque aquí tenemos mucha energía muy limpia, que las placas solares en teoría son muy baratas, pero es la energía más cara de toda Europa. Es un poco incongruente porque tenemos aquí a la población asfixiada a impuestos, asfixiada con los precios y las subidas de la luz, cuando tenemos en teoría la energía más barata, en teoría. Fijaos, no sé si habéis visto esta publicación que algunos medios digitales están destacando. Repsol alertó hace 5 días, el día 24 de abril, de un gran fallo de suministro eléctrico que paró su refinería de Cartagena. Envió una carta a sus clientes para explicar la suspensión de la actividad de la planta murciana por razones de fuerza mayor, una situación que era absolutamente anómala. Es decir, no tengo ningún motivo para dudar de esta información, que ya había una alerta de que algo podía ocurrir, como desgraciadamente ha sucedido. Un apunte más, porque de nuevo, ¿qué os parece que Pedro Sánchez en su comparecencia, en las 3 que ha tenido,
ha añadido la coletilla de cuidado con la desinformación, cuidado con los bulos, cuidado con lo que se está transmitiendo, etcétera, etcétera. Tiene esa coletilla siempre, ¿no? También en este caso. Yo creo que utiliza esa coletilla y precisamente el más desinformado es el gobierno de España. Si hace 5 días que avisó Repsol, que yo también lo leí ayer, y no se tomaron medidas previas, o por lo menos está en alerta, es decir, tener, por ejemplo, una hora de margen. O sea, yo creo que cuando salta el aviso de que ha habido un bajón eléctrico, debería haber algún sistema por parte del gobierno español que durante una hora o un tiempo determinado pudiese haber un suministro, como pasa en los hospitales. Un plan de contingencia efectivamente, para que no se te cayera toda la red. Y de repente puedas tú sacar a los efectivos y tal. Por tanto, el más desinformado es Pedro Sánchez, cuando no es que lo vimos con la Dana hace poco también, que no sabía la EMET si venía una lluvia torrencial, si se iba a desbordar tal, y al final pasó una desgracia que esperemos que no se vuelva a repetir, igual que este apagón, que no se vuelva a repetir. Yo creo que hablar de bulos, para empezar, en la EMET a las 7 de la mañana, con el día de la Dana, emite un aviso, ¿no? Y gracias a eso, algunos alcaldes y algunos ayuntamientos del Partido Popular, precisamente, salvaron vidas, ¿no? Quien no lo hizo fue el presidente de la Generalitat Valenciana. Ni le cogieron el teléfono al presidente de la Generalitat. También, ¿no? O sea, aquí culpables fueron todos, pero bueno, que no pongamos como ejemplo aquella desgracia, por Dios. Yo creo que hay bulos, y es evidente, ¿no? Que hay muchos bulos y muchas cuestiones, pero yo creo que aquí el primer fallo es que el gobierno central no da unas explicaciones claras desde el principio, y a veces parece que tratemos a la ciudadanía, todos los responsables políticos, como menor de edad, cuando yo creo que ya somos todos bastante maduros y tenemos la suficiente capacidad crítica como para que tú me expliques todo lo que ha pasado y tú me digas, mira, yo entiendo que las primeras horas no sepas la causa del apagón, pero que tú me digas, no, mira, ha pasado esto, esto y esto, y vamos a ser totalmente transparentes con la ciudadanía, con todas las consecuencias que eso tiene. Pero yo creo que eso es una cuestión que nos tenemos que aplicar todos, porque no lo hace nadie en este país políticamente, y es un problema que acaba sufriendo la ciudadanía y le acaba revirtiendo a los políticos, porque eso que genera más desconfianza en las instituciones, más desconfianza en la política, y al final más bulos, más antipolítica y más problemas que vamos a tener a futuro. Es que arrastramos ya mucha desconfianza. Es que claro. Y a veces, en este caso, tan importante es lo que ha pasado como ahora las explicaciones que se den y cómo se afronta esta situación. Y tú lo decías, David, la gente está ya más que harta de estos temas. Que al final yo quiero que me digas claramente lo que está pasando. Exacto. Y asumas las consecuencias. Que esto... lo hemos comentado al principio como anecdótico, pero la gente que quedó encerrada en ascensores, las personas mayores, las personas discapacitadas, desde luego lo pasaron realmente muy mal, y hay que pensar en esos ciudadanos, ¿no? Óscar. El problema es que si este gobierno fuese transparente, el Partido Socialista no sacaría un voto en toda España. Y esta gente no quiere el bien por España. Se aferran al poder como si su vida dependiese, que también depende de ello, porque... viendo cómo está todo, están todos con unas causas de corrupción que los acabaremos viendo en el banquillo. Entonces, si se sabiese todo, o sea, se supiese todo, acabarían en la cárcel. Y eso tampoco quieren, por supuesto. Entonces, no podemos pedir tampoco nada a este gobierno. No podemos esperar nada, simplemente en las siguientes elecciones, cambiar la elección. Porque es que este tío no lo podemos seguir manteniendo en el poder. Y ahora imaginemos por un segundo que se hubiese implantado el euro digital. El día de ayer. Y se alarga la situación un par de días. ¿En qué hubiese acabado? Hubiese acabado en saqueos, en confrontaciones, en violencia. Ayer mismo en un Martín vi cómo 2 personas acaban pegando por un producto. Ya. Cuando llevamos 3 horas de apagón. De todas maneras, el comportamiento de la ciudadanía yo creo que ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar, pero la gente, que dentro de lo que cabe, pues yo no justifico nada, pero estaba harta. Y claro, una situación así te puede pillar. Y claro, si esto se alarga encima... el dinero efectivo desaparece por la ley o la imposición que quiera hacer el gobierno, es que la gente, la cólera colectiva sería muy grande y sería lo normal. Creo y deseo que de momento no va a desaparecer el dinero efectivo. Esperemos. Y no solo porque haya un apagón, Y también me gustaría añadir de último que si esto llega a pasar en la tarde-noche, pues es un caos total. Porque a plena luz del día, bueno, la gente se puede esconder, pero de noche es imposible controlar a toda la población. Tendrías que sacar al ejército a las calles a controlar. Porque sabemos cómo son las personas. Por desgracia, no todas son buenas. Y lo que se vería serían asaltos a tiendas, a comercios, a robar. Y se vería, seguramente se vería. Pues nos siguen llegando informaciones. A ver qué os parece esta. La Audiencia Nacional abre una investigación para investigar si el apagón pudo ser un sabotaje informático. El juez José Luis Calama justifica la decisión en que, puesto que la causa de los referidos hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles. Sí, yo es que creo que estamos en un... ¿no? Que la Audiencia Nacional
abra una causa, investigue. Estamos en un punto en el que yo creo que va a haber millones de teorías ahora o cientos de teorías, el que se va a intentar investigar pues todos los puntos de ciberataque, de ciberterrorismo. La Audiencia Nacional, de hecho, si abre una investigación es porque tiene indicios, si no, no la abre. Es decir, estamos hablando de un tribunal y que sabe lo que hace. Pero yo creo que van a seguir saliendo estas informaciones durante todo el día y de diferentes poderes, de diferentes instituciones, de diferentes organismos, para intentar saber exactamente qué ha pasado con este apagón. Claro, es que esto nos va a llevar, yo creo que estamos en unas horas todavía prematuras, nos va a llevar a un debate muy intenso. De hecho, el señor Feijóo ya se están lanzando dardos entre el Partido Popular y la Moncloa por de momento la poca información que se ha dado, y esto va a llevar un debate muy intenso los próximos días. David. Pues yo creo que lo que confirma esto de la Audiencia Nacional es que de momento aún no sabemos nada, o bueno, como bien ha dicho el compañero, algún indicio tiene que haber, lo cual a mí me parece fantástico, porque es que es verdad, no tenemos que olvidar la situación geopolítica en la que estamos en Europa. Y uno nunca, no lo sé, porque no tenemos evidentemente ningún dato, pero no me parece descabellado pensar que esto venga para nada de un ciberataque por X motivos y de quien sea, pero sabemos qué actores son los sospechosos, ¿no? Y al final, pues oye, el gobierno español ha sido bastante vocal en apoyar a Ucrania contra Putin. Eso, pues igual que al final, por desgracia, el 11M fue una consecuencia de ir a la guerra con Estados Unidos en Irak. Por desgracia, fue pues no sabemos si podría ser una especie de contrapartida en ese sentido o no, pero bueno, en cualquier caso, que la Audiencia Nacional lo investigue, que tendrá acceso a más archivos que cualquier otro, no es nada más que positivo. No, y es verdad, lo que el Centro Criptológico Nacional tendrá que determinar, ellos tienen los medios para saber si ha habido un ciberataque o no. Otra cosa es... Para eso están esas instituciones también. Voy a ser malo, ¿no? Lo que mejor le vendría a Sánchez. Eso es lo que iba a comentar. Seguramente el ciberataque. Que vamos a ver qué será la información que se nos dé, que nos llegue. Seguramente será lo más beneficioso para Pedro Sánchez, porque sabemos que está en una situación muy mala para él y su gobierno. Tiene al hermano que ayer, justo a una hora antes del apagón más o menos, sabíamos que se iba a sentar al banquillo. Sí. Tenemos cada día más casos polémicos de corrupción. Entonces, claro, a Pedro Sánchez necesita limpiarse un poco la imagen, necesita echar balones fuera, no seguir recibiendo ataques completamente justificados, porque para mí es el peor presidente de la historia de España, porque la gestión que está llevando y los casos de corrupción es una cosa que supera completamente la realidad, de que nadie esté haciendo nada o no se esté haciendo lo suficiente por sacarlo a este tío del poder. Entonces necesita limpiar un poco la imagen y echar balones fuera y que se hable de otra cosa que no sea de él. Insisto, el debate va a continuar, no vamos a pasar a otro tema porque nos quedan 3 minutos, pero de alguna manera vosotros, con vuestra edad, no voy a comparar, vivimos el primero de distopía, bueno, nos sacamos el máster con la pandemia, no estoy comparando, ¿no? Pero parece que, vamos, es por bajar un poquito el tono que ha sido fantástico seguimos viviendo situaciones casi distópicas, ¿no? Ahora un apagón general, que bueno... Vosotros sois muy jóvenes, evidentemente yo no había vivido un apagón general en todo un país, y apagones en la historia ha habido muchos, pero como este en España no se había vivido, es algo insólito. ¿Cómo lo estáis viviendo tanta distopía? Yo lo viví como diciendo, no sé qué más tenemos que aguantar los jóvenes de hoy en día, o sea, es que ya no podemos vivir situaciones más surrealistas de película, es decir, porque aunque sea serio, vivir una pandemia es de película, vivir un apagón global es de película. Entonces, ya lo predijeron los Simpsons. Por eso sí, es verdad, esa es otra, pero es una cosa de decir, ya, ¿qué más me puede pasar? Si es que estoy preparado ya para todo. Falta el meteorito, efectivamente. Y los extraterrestres, o sea, hay gente que dice que ya están aquí. Exacto, los extraterrestres. Yo dije, esto es surrealista ya, o sea, no puede ser. Dije, los jóvenes de hoy en día, vamos, estamos aquí al pie del cañón, que en fin, que bueno. A veces dicen que somos la generación de cristal, pero vamos demostrando que con las situaciones que vivimos no siempre. Vais a pasar a la de mármol. Sí, por eso. Por la resistencia que hay que tener ante todo lo que está pasando en poco tiempo. David. Yo siempre que pasa, no recuerdo cuál fue la última que también pasó algo así importante, dije, yo estoy cansado ya de vivir momentos históricos, yo por favor verdad, los momentos históricos. Quiero no unas elecciones históricas ni una circunstancia excepcional, yo quiero que sea algo aburridísimo, que no pase a la historia ya, por favor, ya he tenido suficiente. O sea, normalidad, ¿no? Por favor. Normalidad. Sí, una época de normalidad y tranquilidad estaría bastante bien para todo el mundo, la verdad, porque día a día, eventos. Estamos en el momento histórico cumbre, vamos. Estamos viendo cada día un evento histórico. Yo creo que
Yo lo he pensado, yo llego a pensar que Pedro Sánchez es gafe. Porque desde que este tío está en el gobierno pasa de todo. Tenías que llevar a tu terreno. No, a ver, es que es verdad. Desde que ha llegado este tío, lo podría haber dicho cualquiera de vosotros, desde que ha llegado este tío ha pasado de todo. Es increíble. O el tío tiene muy mala suerte o yo no sé qué pensar, porque madre mía. Sí, a mí que personalmente y profesionalmente se abusa a veces, compañeros periodistas, de la palabra histórico, pero en estos casos no. Últimamente algunas se dan el clavo, sí. Exacto, nunca hemos vivido Se una está pandemia. empezando a quedar corta, la estamos normalizando y tampoco es bueno porque ahora vamos, es que pasa de todo. Exactamente. Y ya por terminar, la enorme dependencia que tenemos de los móviles. Ayer, ¿verdad? Todos nos sentimos como me falta un brazo, no, me falta el otro, y ahora qué hago, y ahora cómo... Claro, la necesidad de estar comunicados permanentemente, y ahí nos da igual, que sean 2 horas que 4, yo creo que teníamos todos la ansiedad tecnológica de que no podíamos comunicar. Yo recuerdo, al volver a casa en el autobús, de todas las personas, solo había una que estaba hablando por teléfono. Solo había una que estaba... Y estoy seguro que los demás no podíamos porque no teníamos cobertura, ¿no? Que, por cierto, esa señora, y con esto terminamos, porque fijaos lo que son las cosas. Estaba comentando con un familiar, un amigo, que se había estrellado un avión en Francia y había destrozado alguna... Claro, pero en esos momentos estas cosas, aun sin intención, aparecen y la gente se inventa. Yo me quedé con eso. Digo, un avión que se ha estrellado en Francia. Digo, bueno, todo puede ser, pero vamos. No tenemos más noticias de ese avión. No nos podemos meter ni en internet y vamos a saber que se ha estrellado un avión en Francia. ¿Ves? Otro hecho histórico que vivimos el 11 de septiembre, aunque vosotros no sé si habéis nacido todavía. Sí, pero no me acuerdo. Pero bueno, que no tenemos tiempo para más. Gracias, Miguel, David, Óscar, por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Hasta un próximo programa.